Constantino y el nacimiento del cristianismo en el Concilio de Nicea. Cuando pensamos en el origen del cristianismo, solemos imaginar a Jesús y sus enseñanzas como el punto de partida. Sin embargo, el cristianismo que conocemos hoy, con su estructura dogmática, sus jerarquías y su influencia política, nació en un momento muy distinto, en el año 325 después de Cristo, durante el gobierno del emperador romano Constantino, en un evento crucial llamado el Concilio de Nicea. A inicios del siglo IV, el Imperio Romano estaba dividido y atravesaba fuertes crisis políticas. Constantino, un hábil general con aspiraciones imperiales, buscaba unificar el poder. Según cuenta la leyenda, antes de una batalla decisiva, tuvo una visión, vio una cruz en el cielo con las palabras, «Con este signo vencerás». Tras su victoria en el Puente Milvio en 312, adoptó el cristianismo como su fe personal. Pero hay que entender algo importante, Constantino no era un cristiano en el sentido actual. Seguía participando en rituales paganos y adorando al sol invicto. Su acercamiento al cristianismo no fue solo espiritual, sino sobre todo político. Vio en esta fe en expansión una herramienta poderosa para consolidar su poder y unificar el imperio bajo una religión común. Sin embargo, en esa época el cristianismo estaba lejos de ser una religión unificada. Había intensos debates sobre quién era Jesús. ¿Era Dios? ¿Era un hombre divinamente inspirado? ¿Era un ser creado, inferior al Padre? Estas diferencias teológicas provocaban conflictos, divisiones internas y hasta disturbios en las ciudades. Preocupado por el caos que esto generaba, Constantino convocó en el año 325 al primer concilio ecuménico de la historia cristiana, en la ciudad de Nicea, actual Turquía. Reunió a más de 300 obispos de todo el imperio para definir una doctrina común. El debate más importante giró en torno a la figura de Jesús. Un obispo llamado Arrio defendía que Jesús no era igual a Dios Padre, sino un ser creado por él, una especie de intermediario divino. Por otro lado, el obispo Atanasio afirmaba que el Hijo era de la misma sustancia que el Padre, completamente divino, eterno, sin principio ni fin. El concilio, con la intervención e influencia del propio Constantino, condenó las ideas de Arrio como herejía y se impuso la visión de Atanasio. Así nació el credo de Nicea, que aún hoy recitan muchas iglesias cristianas, una declaración de fe que establece que Jesús es Dios verdadero de Dios verdadero, consustancial al Padre. Pero el concilio no se limitó a definir la naturaleza de Cristo. También se tomaron decisiones sobre la organización eclesiástica, la fecha de celebración de la Pascua y la disciplina del clero. Lo que antes era una red descentralizada de comunidades cristianas, ahora empezaba a transformarse en una institución oficial, jerárquica y estrechamente ligada al poder del Estado. Esta unión entre la Iglesia y el imperio trajo grandes beneficios a la expansión del cristianismo, pero también inauguró una era de persecución, ahora desde dentro. Los cristianos que no aceptaban el dogma oficial pasaron a ser considerados herejes. Fueron excluidos, perseguidos e incluso exiliados. La fe que antes había sido perseguida, ahora se convertía en perseguidora. Muchos historiadores señalan que el cristianismo como religión institucional nació aquí, en Nicea. No con Jesús ni con los apóstoles, sino con un emperador y un concilio que definió qué se podía creer y qué no. Constantino no se bautizó sino hasta el final de su vida, y nunca abandonó por completo sus raíces paganas. Pero su papel fue determinante. Usó el cristianismo como unificadora del imperio, transformándola en una estructura de poder capaz de sostener reyes, coronar emperadores y dictar leyes durante más de 1000 años. Entonces, vale la pena hacerse la pregunta: ¿dónde nació el cristianismo que dominó Europa y América por siglos? ¿En Galilea, con las palabras de Jesús? ¿O en Nicea, con el decreto de un emperador? La respuesta depende de si hablamos de la fe espiritual o de la institución que surgió de ella. Lo que es claro es que, tras Nicea, el cristianismo dejó de ser simplemente una creencia y se convirtió en una fuerza política, teológica y social que cambiaría la historia del mundo.